Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo acompañándonos en esta cálida tea, no cálido día. Bueno, día cálido también, la verdad. Lo que pasa que las dos gotas de lluvia siempre parece que asustan en el terruño. Hoy para mí es todo un honor presentarles a Juan Marqués porque es bueno, es un compañero para todos los libreros y libreras de este país porque es el encargado de llevar la página de las librerías recomiendan y se pega un trabajo insufrible de correos pidiéndonos reseñas y siempre súper bien escritos y siempre con un lenguaje inclusivo y siempre buscando fórmulas para animar, que yo me imagino que sí, más te vale animarnos a todos los libreros y libreras, como me veo a mí, ¿no? Que cuando recibo los correos es como, ay Dios, pobre, vamos a esto porque Juan no puede hacerlo todo porque claro, pues somos 3.000 y pico y yo creo que de las 3.000 y pico hay 2.000 y pico que en realidad son él y que firman con seudónimo. Pero aparte de ser el encargado de esa tarea que realmente es titánica, aunque pueda no parecerlo desde fuera, y es una página que les recomiendo siempre que consulten, lo suelo poner también en mis correos porque creo que justamente la labor de los libreros y las libreras es esa, recomendarles los productos que conocen, igual que la de cualquier otro pequeño comerciante. Además de eso, Bay es escritor, ¿no? Y por ahora lo que había publicado era poesía, es también crítico literario y no solo se le nota en las reseñas de la página, sino que en muchas revistas en las que participa, en las que colabora. El otro día tenía un artículo extraordinario sobre esa pregunta de ¿y tú cómo consigues leer tanto, no? ¿De dónde sacas el tiempo para leer tanto? Me gustó mucho el artículo porque la entradilla básica era, entre otras cosas, porque no me pongo a ver series como tú, ¿no? O no me pongo a hacer... Pues leo tanto porque no hago otras cosas, ¿no? En realidad decía que porque no vengo a actos como este, pero eso sí. No es el mejor día para... Y también decía porque no vengo a actos como este. No, pero ese era el cómo conseguir que se lea más y tú respondías que no viniendo a actos como este, efectivamente. Bueno, y ahora ha publicado su primera novela, una novelita por el tamaño, que le ha publicado Pretextos y que es la que vamos a presentar hoy, que lleva por título El hombre que ordenaba bibliotecas. Bienvenido, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Izaskun, ¿qué tal? Oye, no, bueno, nada, déjame 20 segundos solo para dar gracias, por supuesto, a Izaskun por la invitación. Es la primera vez en mi vida que vengo a Canarias. Me avergüenza a mis 41 años reconocer que es la primera vez que he hecho esta tierra y nada, se lo debo a la temeridad de Izaskun, que me sobrevalora mucho, como habéis visto, pero bueno, que vamos, si no fuera por libreras de raza como ella, sería imposible mi trabajo, así que en realidad yo solo me dedico a coger sus textos, volcarlos en el borrador y publicar. Sí, sí. Y vivo de eso. Bueno, es de Zaragoza, como notaréis, aunque vive en Madrid, es de la tierra de Irene Vallejo, ahora que la podemos citar como un personaje famoso, como una escritora famosa, y no como cuando vino aquí que me decían, ¿quién es esa chica? Claro, que solo había publicado en Contraseña, ¿no? Bueno, prosa, porque también tenía publicada ya poesía. Bueno, vamos con este hombre que ordenaba bibliotecas. Y las personas que repiten, que son varias, saben que siempre hay unas preguntas así muy tópicas, pero que a mí me encanta conocer lo que cada autor tiene que decir al respecto, que no tienen que ver con el libro en sí, sino con el acto creativo. Y la primera sería, ¿cómo te brota a ti esta idea? Es decir, ¿de qué? Porque hoy lo comentaba con alguien en la librería, me ha sorprendido que dos personas, concretamente Pilar Adón y José Ovejero, me dijeran en sus últimas entrevistas que su idea sale de la imaginación de un espacio concreto.
O sea, que lo que se les viene es una imagen, cosa que a mí me resulta dificilísimo. Pero en este caso, que tú además tienes muchos espacios en la novela, ¿de dónde sale la idea, Juan? Ya, bueno, sí, lo que dicen Ovejero y Adón, quizá, o sea, yo no lo he experimentado, pero sé que, bueno, sí, en algunas ciudades, o sea, yo creo que más o menos todo el mundo que escribe encuentra lugares inspiradores, ¿no? O sea, yo he estado yo sé, en Aviñón, de repente uno empieza a fantasear sobre una novela que podría pasar allí, ¿no? Pero, en fin, nunca... Es que, claro, en mi caso, y aunque ya sea empezar un poco mal, yo en realidad no... A mí me incomoda casi lo de que se me presente como escritor, ¿no? O sea, es algo que... No sé, es como, bueno, es como los pensadores, ¿no? Que eso me ha hecho siempre mucha gracia. Yo soy pensador, es como, en fin, pues claro. Pues, y escritor, quiero decir, el mayor o menor grado, en el fondo... o sea, quiero decir que yo no vivo exactamente de la escritura, no me dedico profesionalmente a la escritura y que además, y esto sí que es casi la clave, es que no tengo la ambición de dedicarme a esto, ¿no? O sea, eso, aunque eso ya sé que suena chocante, pero de verdad que yo o sea, muy fácilmente esta novela podría no haber existido, ¿no? Pero sucedió hace un año y medio lo que sabéis que pasó, entonces me vi en marzo solo en mi casita de Legazpi, sin los niños, y en 10 días resolví las cosas que había que resolver de los libreros y los artículos que tenía pendientes y no sé qué. Y al final pues me dediqué las mañanas a escribir y las tardes a leer. Y las mañanas, esa es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? No tanto, por una parte tenía la idea que articula la novela y que le da título, que es un poco una trampa, es un poco un señuelo, porque la novela, si la habéis leído a alguien, ya sabéis que no va de lo que dice el título, o solo de una forma muy superficial, ¿no? Entonces, por una parte tenía esa idea, ¿no? El fantasear sobre alguien que se dedicara a eso realmente, y por otra parte estaba un poco todo el come-come y el bulle-bulle que hacia el que se dirige la novela, sobre todo hacia el final, ¿no? Hacia el final, quiero decir, hacia toda la segunda parte. Y nada, en el confinamiento me vi de repente como si fuera una beca, ¿no? De repente tengo aquí semanas de silencio y de paz para como, en fin, yo afortunadamente no tenía problemas, no tenía gente cercana en situaciones complicadas y tal, pues bueno, digamos que pude tener tiempo de calidad, ¿no? Y nada, por eso la escribí muy rápido porque o sea, la tenía muy pensada. Pero vamos, o sea, yo soy poco disciplinado, o sea, soy muy disciplinado, pero para las obligaciones, no para el placer. O sea, que la tenías ya muy pensada. Sí. Y dices que no eres escritor, pero yo vuelvo a afirmar que es falso, porque, bueno, vivir de la escritura, los escritores en este país que viven de la escritura, los y las escritoras son muy pocos. Y no voy a considerar escritores a algunas personas que sí viven de eso, pero que no son escritores, aunque vivan de juntar palabras y de que los editen, pero son muy poquitos también. Eres escritor porque además simplemente como crítico literario, que es una profesión siempre odiada, como cualquier crítica artística, también escribes. Pero bueno, no te voy a discutir eso. La cuestión es, tú ya tienes la idea, muy bien, se te enciende esa lucecita, te dan una beca que se llama confinamiento. Y no quiero frivolizar, tampoco. Y te encuentras ahí con el tiempo para poder desarrollar esa idea. ¿Y cómo te planteas la estructura de esa idea? Porque la novela, siendo tan pequeña, tiene una estructura bastante compleja, en la que además hay partes, tú ahora has hablado de la segunda parte, en la que de paso es casi una novela de viajes por los lugares que toca, aunque no lo es porque no te estás describiendo paisajes, etcétera, pero vas a muchas ciudades. Hay una parte totalmente distinta, que es la segunda, en la que está el meollo. Es más, hay un capítulo 0 que es el final, que es como aquello de empezar por el final, que siempre es muy... ¿Y ya lo tenías también decidido o te sientas a desarrollar el personaje y dices, bueno, voy a estructurarlo así o cómo lo hacemos? Joder, yo me caería fatal a mí mismo si oyese a alguien decir lo que voy a decir yo, pero es que es verdad, es que fue verdad. O sea, la verdad es que, claro, yo vengo de la poesía, ¿no? Y aunque no soy nada metafísico, ni nada espiritual, ni nada religioso, ni nada epifánico y las cosas,
eso, si hay alguien, si vosotros escribís o en algún momento habéis escrito o habéis, no sé, habéis tenido algún tipo de impulso también creador de algún tipo, probablemente me entendáis si digo que cuando uno acierta, o sea, tiene la sensación de que no, o sea, eso no lo has hecho tú. Bueno, pues eso pasa con los poemas muy a menudo, ¿no? Que es algo que te has encontrado, ¿no? O sea, no es algo que has creado, sino que ha nacido. Y no ha nacido en ti, ha nacido, bueno, sí, nace en ti, pero viene de fuera, ¿no? O sea, las 3 o 4 veces que pasa en la vida, ¿no? Que cuando aciertas. Y esta novela, aunque parezca mentira, sí que de alguna forma, o sea, yo no sé explicar un poco, o sea, esto no quiere decir que sea buena, ¿eh? Esto no quiere decir que no quiero decir que yo estoy muy contento, quiero decir que realmente tengo la sensación de que no sé muy bien cómo salió, o sea, la idea, o sea, al final, inconscientemente, eso me pasa también con las reseñas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, pues, esta noche tengo que enviar un artículo para el sábado y yo pienso, o sea, yo soy bastante más inseguro de lo que parezco. Entonces, yo pienso que no lo he pensado y lo cito cuando me siento, en 10 minutos sale, ¿no? Y es que yo o sea, no soy consciente de hasta qué punto hay una parte de mí que está continuamente pensando, ¿no? Incluso cuando hago, bueno, yo soy bastante despistado y tengo problemas de atención y tal, nunca estoy donde estoy, o sea, que mientras, con perdón, pero mientras estoy hablando contigo estoy pensando en aquel gol del Villarreal, o sea, no es broma, pero en fin, pero sí que tengo algo. Y de hecho, tanto es así que no. Entonces, bueno, no. Que al final, o sea, que fueron muchos años de dar vueltas a una posible novela o a varias novelas y al final confluyeron en esto. O sea, y me gusta que sea muy breve porque de alguna forma yo creo que es un poco el precipitado en el sentido químico de un montón de ideas que había, ¿no? Entonces, por eso, o sea, pero a la vez creo que no es densa, o sea, aunque hay muchísimas cosas dentro, pero es ligera relativamente. Sí, es bastante ligera en una primera lectura al menos. Pero has dicho 2 ideas que además sí se manejan mucho en poesía. Una es esa de que tú siempre estás en otra parte, es decir, que no me importas. Después lo único que, por favor, cuando el próximo poema sea el que estás ahora inventando, pues entonces tú pon inventado en la TEA de Tenerife, ¿no? Pero aparte de eso, has hablado de esa sensación a veces de que tú no has creado eso, sino que eso está ahí, como en algún sitio, y tú lo pues de pronto lo descubres o te viene, pero ese sitio era tu cabeza donde ya estaba previamente, ¿no? No reniego de la autoría de la novela. No reniegas de la autoría. Muy bien. Ahora se vuelve a usar renegar, ¿eh? Ya. O hacer autorías colectivas, pero la novela la pensaste tú. Sí. Bueno, eso me parece perfecto. Y una vez pensada y hecho esa estructura que no nos has explicado como te la planteaste, sino que ha sido como que te salió. Mira, yo estos días estaba leyendo el libro que ganó el último premio Biblioteca Breve de Cis Barral, el de Trigo Limpio, de Juan Manuel Gil, un chico de Almería. Lo estoy leyendo, o sea, es el libro que me he traído, ¿no? Lo estoy leyendo. Y él tiene cosas parecidas, pero él habla mucho más de... O sea, bueno, hay una cosa de la literatura contemporánea que parece casi ritual, que es que la novela incluye su propio making of, ¿no? Su propio proceso de cómo se escribe esa novela, ¿no? O sea, que la novela es un poco el resultado de... O sea, en realidad nunca leeremos la novela que estamos leyendo, porque la novela te cuenta, estoy escribiendo una novela que, bueno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él lo hace de una forma mucho más exagerada, ¿no? Y reflexiona sobre la estructura, ¿no? Entonces él mismo diciendo, bueno, el capítulo que viene tiene que ser de diálogos porque si no, o sea, él va hablando de esto, ¿no? Y por eso, justo esto que me preguntas lo venía pensando yo porque yo pensaba, joder, y yo, no sé, igual no me vais a creer, pero o sea, esto no quiere decir nada, pero que yo no lo pensé mucho, o sea, sabía que tenía que haber unas primeras 20 páginas, un poco de señuelo, de complacer al que buscase en el libro lo que el título parece anunciar. Y después, una vez que tengo enganchado al lector, sé que la arrastro hasta donde yo quiero, ¿no? Que es una reflexión sobre temas. Es que no sé, si alguien me preguntara ¿de qué va la novela? Es que no sé qué decir. Y nadie lo sabe, no de qué va, pero o sea, joder, la estoy vendiendo fatal, pero... Bueno, esa va a ser la última pregunta, o sea, que vete pensándola ya mientras respondes las otras, sí. Porque ya parece claro desde la entrada, y eso lo hablaremos ahora, que según tú no va de libros la novela. No, pero entonces vamos a ver de qué va. Bueno, siguiendo con las preguntas generales, quería hacerte 2 más de las... Bueno...
Una que ya no es tan general es si tú crees como el prota en la página 36, que todavía está en esa primera parte, este hombre que se ha dedicado a ordenar bibliotecas, hace la siguiente reflexión. No es el prota, es uno de sus clientes que solo quiere primeras novelas. Y el prota le dice que como es que prefiere primeras novelas a lo mejor de un arrastrado que terceras novelas de un pedazo de autor o de autora. Y él contesta, ¿sabes lo que pasa? Que después, cuando toman carrerilla y consiguen cierto oficio, es cuando los escritores se estrellan, aunque seamos pocos, muy pocos los que nos damos cuenta. Pierden la inocencia, la gracia incomparable de la imperfección. En todas las novelas está lo que leemos y después están las habitaciones del fondo, lo que no se ve pero se adivina, los desvanes, los altillos, el almacén de las ambiciones y las ideas, todo un gabinete de curiosidades. Yo soy bueno vislumbrando lo que hay allá, rebuscando en lo que se quiso decir sin tino, buceando en lo que se quedó en el tintero por pura negligencia de novato, etcétera, etcétera, etcétera. Es una reflexión que a mí me recordó mucho a lo que decía Flannery O'Connor, que decía que en la primera obra de cualquier escritor o escritora estaba ya todo lo que iba a escribir en su vida, ¿no? Y que lo que hiciera después nunca iba a ser hacia afuera, digamos, sino que iba a ser mostrar, explicitar, ahondar más en lo que ya nos había puesto en la primera, ¿no? Y parece que este cliente del chico o del señor que ordena bibliotecas piensa lo mismo. ¿Tú crees que eso es así, Juan? Bueno, eso es una captatio benevolentia, que se llama, ¿no? Que de una forma muy retorcida, sabéis que en la literatura clásica los autores siempre ponían al frente de su libro una página que era la captatio benevolentia, que era como, bueno, en fin, perdonen los muchos fallos de esta novela, el autor hizo lo que pudo, en fin, Dios sabrá perdonar los límites de este pobre y tal, o sea, entonces, bueno, se convirtió en un tópico, ¿no? Y que de alguna forma en la literatura moderna hay muchos autores, Manuel Rivas lo hace mucho, aunque no se nota, Juan Marsé lo hacía siempre. En todas las novelas en algún momento de la novela, Marsé o Rivas piden perdón al lector por no ser mejores, ¿no? Y eso, bueno, es una forma muy... Se lo atribuyo al cliente, pero estoy hablando claramente de la novela que estás leyendo, claro. Pues bueno, estoy apuntando posibles lecturas benévolas de mi propia novela. Sí. Bueno, pues somos benevolentes, pero de todas formas, y tú como lector, ¿sí crees que las primeras obras ya se ve lo que puede dar alguien o de lo que nos va a hablar en el resto de sus obras? Es una buena pregunta. La verdad es que no sé. Yo creo que eso quizás... O sea, quizá pasaba más antes, cuando había menos conciencia literaria, digamos, cuando había menos mercado, cuando había menos atención sobre la literatura, ¿no? Quizá los escritores que escribían con más inocencia o con menos ambición, porque no había por qué ser ambicioso, no era razonable pensar que se podía hacer carrera literaria, yo creo que ahí se ve mejor. Pero los de ahora, yo creo que los jóvenes, a no ser que sean muy ingenuos en el mejor sentido, ¿no? A mí me gustan los escritores naturales, ¿no? La gente que escribe espontáneamente, ¿no? Y no con un programa. Pero es curioso. Seguramente los escritores más calculadores, o sea, los más calculadores no. En cambio, los espontáneos sí, porque están hablando de lo que inevitablemente, incluso aunque se piensen que no, están hablando de lo que les importa, ¿no? Y eso sí que es inconsciente. Eso, por ejemplo, cuando a mí me preguntan mucho hay unas páginas sobre Zaragoza, que el editor del libro es Manuel Borrás, es un muy buen amigo mío, es el editor de más libros míos, trabajo para él, es el padre de mi hijo, en fin, somos muy amigos. Y él me dijo, lo único que me dijo al leer la novela, me dijo, hombre, esas 3 páginas sobre Zaragoza, o sea, yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque no conozco Zaragoza mucho y no sé si lo que dices es verdad o no, pero no importa, lo que sí que sé es que, quiero decir que la novela no perdería mucho si tienes la piedad de quitarlas, ¿no? Porque vas a enfadar a tus conciudadanos y no ganamos nada tampoco, ¿no? ¿Esto a qué viene? Sí, en realidad, por supuesto, ningún zaragozano inteligente se ha enfadado por esas páginas, ¿no? Porque no, porque es imposible, o sea, es una declaración de amor absoluto, ¿no? Por mi ciudad. Lo que pasa es que, claro, es un amor muy vigilante, es un amor muy crítico, es un amor muy
muy afilado, ¿no? Y a mí me desespera Zaragoza, ¿no? Entonces, pero precisamente porque me importa. Entonces, yo mismo, reflexionando sobre esto, o cuando me entrevistan desde medios aragoneses, me doy cuenta de que eso es, o sea, si he metido eso es porque de alguna forma, yo sí que, y eso sí que es inconsciente, solo me he dado cuenta después, yo necesitaba de una forma ferviente escribir eso y publicar eso. Y de hecho hay más referencias de Zaragoza, ¿no? O sea que yo me fui hace 15 años de allí y tengo eso. Realmente eso es como un ejemplo de algo que creo que sucede en la novela con más cosas, ¿no? Con cosas mías, bueno, con una anécdota que hubo en el instituto, una chica, no sé qué. O sea, hay varias cosas que van apareciendo y que son, entre comillas, reales y son cosas que de verdad... Hoy justo también estaba leyendo un libro de aforismos el otro día de Eliana Dukelsky, una chica argentina, Eliana Dukelsky, y decía eso, ¿no? Decía que la mejor terapia, no sé cómo lo dice, pero como, o sea, como que escribir un libro es una cuestión higiénica. Y que realmente la mejor forma de librarte de cosas es escribirlas, ¿no? Yo no es que tenga traumas, no me ha pasado nada muy serio, ¿no? Pero es verdad que, o sea, que escribiendo algo y... No sé, supongo que hay que publicarlo, no sé. No tengo, es que te digo que no escribo, o sea, yo no tengo cajones llenos de escritos, pero supongo que escribir algo y enviárselo a alguien, sí, es como cuando envías una carta a alguien del pasado, ¿no? Y ya, digamos que eso lo resuelves. Pues es algo mismo. Publicar esta novela supone para mí dejar en orden, nunca mejor dicho, algunas cosas que me importaban, ¿no? Una biblioteca mental que ya se ha quedado en orden, o sea que ya estás creando otra, porque esta ya la soltaste. Sí, no, de hecho, estoy escribiendo la novela de la tesis, o sea, la siguiente, mi claro. tesis doctoral nunca la publiqué y la estoy convirtiendo en... O sea, me lo pasé tan bien escribiendo esto que ya estoy lanzado, ya nos libráis. Bueno, lo de Zaragoza efectivamente es toda una declaración de amor, pero en la que además se pueden reconocer muchas más ciudades de provincias, es decir que... Sí, todo el mundo escribe, no, joder, es Castellón, es Jerez de la Frontera, es Huesca, y pues ni idea, ¿no? Pero en fin, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y de lo Zaragoza es, digan lo que digan los joteros, ¿no? Claro, por eso, pero bueno, directamente dices que es maravillosa, aunque desesperante, y bueno, y luego las características propias de estas ciudades de provincia que pueden ser Castellón, que yo no conozco y que desde luego puede ser Santa Cruz de Tenerife, y aquí no se te enfadarían, pero sí que entras al trapo con que las calles más burguesas, que son incompatibles con el hecho probado de que en Zaragoza es facilísimo observar cierta celebración de la vulgaridad, que se da incluso entre personas que no son en absoluto vulgares, lo mismo que se exalta ruidosamente la mediocridad y se recela por sistema del talento. que es bueno. Es decir, nadie con talento se ha dado por aludido. Nadie con talento se ha dado por aludido. Claro, se han enfadado los malos, con lo cual quiere decir que tú ya sabes que, o sea, es que además no falla, en estas cosas no falla. O sea, que al final se dan por aludidos quien tiene que darse, con lo cual es que ellos mismos son más conscientes de los que son. Me parece que soy un rencoroso, que no tengo ningún problema con nadie, que de verdad soy buena gente. No, o sea, que esta novela no es una justa de cuentas. Que los que se han picado se están retratando solos, vamos, que es lo que es lo que ocurre, yo creo. Sí, pero por ejemplo, esto nunca lo haría contra ciudad. Por ejemplo, ahora que decía de Tenerife, ¿no? O sea, yo que vivo en Madrid desde hace 15 años y que Madrid también, pues, sobre todo al principio, me parecía una jungla y bueno, ahora más o menos... Pero yo nunca escribiría sobre una ciudad que no es mía con ese tono, ¿no? Aunque es un tono de amor, claro. No podría. Es como... O sea, es como... No sé. O sea, no me sentiría con derecho, ¿no? Pero precisamente si hablo así de Zaragoza es porque la siento muy mía, es porque me importa, es porque tengo derecho a hablar así. O sea, como zaragozano que soy, tengo derecho a dar ese testimonio. Si alguno de vosotros escribiese eso de Zaragoza, eso mismo, le pego, sí, porque claro, porque no podéis. O sea, yo sí, porque es como si alguien se mete con mi madre, ¿no? O sea, yo puedo decir que mi madre es una calamidad, pero lo digo desde el amor. Si alguien dice que mi madre es una calamidad, al río. Es aquello de que de mi familia hablo mal yo, ¿no? Pero nadie más. Y pobrecito, es que encima con el resfriado que te has venido, de verdad. Cuidado que se van. ¿Y las citas, Juan? ¿Cuándo piensas en las citas que pones? Bueno, ¿cuándo las piensas? Y además, ¿que tienes un cuaderno lleno de citas o una cabeza que te permite ir directamente al libro en cuestión? De hecho, no me gustan. De hecho, a mí ya como precisamente... Joder, es que qué horror,
vais a pensar de mí que soy el mayor canalla. Pero es que o sea, No te preocupes, que ahora ya lo... para que veáis que no soy tan... Que... Yo desconfío. Libros con muchas citas, aquí hay 4 citas, o sea, cada capítulo va, Sí, son 4 apertura de capítulos capítulo. y hay 4 citas, en fin, creo que he moderado. Pero no, o sea, no me gusta, de hecho es que no me gusta, hasta ese punto no va sobre libros del libro, ¿no? Que no me gusta mucho la mitología literaria, no me gusta nada, o sea, de hecho estoy en contra de autoría, o sea, estoy violentamente en contra de autoría, ¿no? Lo que hablamos de la comida con el asunto Carmen Mola y tal y cual, es que al final ese tipo de cosas lo que delatan es que sobrevaloramos a los autores, que es que da igual quién escriba las cosas, que es que da exactamente igual que sean... Da igual, todo. O sea, literalmente, ¿no? De los libros tienen que estar anónimos. O sea, cuando yo sea ministro de Cultura, dadme 5 años, por decreto ley, los libros tienen que publicarse anónimos, ya está. Por supuesto, sin fotos. Bueno. En fin, bueno, ¿esto a qué venía? Ah, sí, las citas. A las citas. Joder. Bueno, me he ido muy lejos, pero las citas también. El exceso de literatura, eso lo decía Whitman. Walt Whitman, escribiendo cartas a un poeta, le decía, cuidado con las citas, porque un exceso de literatura, o sea, perjudica, ¿no? Perjudica. O sea, no inyectes literatura en la literatura, ¿no? Porque entonces ya lo estás convirtiendo en literatura secundaria o literatura de segundo grado o parece que haces filología o haces una glosa. Aquí hay mucha literatura, pero creo que, en fin, naturalmente disuelta las conversaciones, ¿no? Y hay muchos homenajes, hay muchos, en fin, hay muchas bromas. Yo creo que no hay una sola página del libro que no tenga alguna broma literaria, ¿no? Pero creo que no es un libro, bueno, joder, no lo sé. O sea, no es un libro intoxicado por la literatura. O sea, es que hay un momento en que la pasión por la literatura se puede convertir en intoxicación. Eso lo hemos vivido casi todos, ¿no? Y ahí hay que parar, ¿no? Porque eso realmente te despista, ¿no? Y te conviertes en... Pues, en fin, hay ejemplos, no voy a poner ejemplos, pero hay ejemplos de gente que ya pasa a ese otro lado en el que ya te importa solo un mundo así como de borgiano, de bibliotecas y tal, y te olvidas de que, o sea, hay gente que se va a Venecia solo para ver la tumba de Pound. Tú eres tonto, o sea, y si Pound se levantase de la tumba te pegaría un tortazo que te reventaría, ¿no? Pero, obviamente, ¿no? O sea, no te has enterado de nada de lo que dije en mis cantos, ¿no? O gente que va a París y va, mira, aquí escribió Hemingway, blas. Entonces, es que en fin, no me considero muy violento, pero yo iría pegando tortazos por el mundo a esos mitómanos que... Pero de verdad, o sea, de verdad, bueno, no es que me guste Hemingway, pero en fin, que de verdad de la obra de Hemingway te vas a quedar con eso. O sea, no has entendido, o sea, no... Bueno, la mitomanía, pues mucha gente la ejerce Como con ahora son todos mitómanos. consumo, Todo el mundo placer tienen fotos en la tumba de Keats, todos. y visitan lugares en función de las tumbas que hay, etcétera, etcétera. Eso es bastante frecuente. Que me parece muy bien que vayáis, pero quiero decir que si estáis una semana por ahí, pues bien, pero gente que solo va a eso, en plan de turismo literario, es que me parece una perversión. Y las citas, no, de verdad que yo no apunto citas, bueno, sí, subrayo los libros que leo, pero con 15 años sí que tenía un cuaderno donde apuntaba cosas, pero no. Y excepto la primera, la que abre el libro, que es de Shelley, ¿no? Pues, claro, casi dice como lo que no ha pasado no envejece, ¿no? Algo así, Sí. ¿no? Es como ya para dejar claro desde el principio, como la novela tiene cosas, pues eso que por supuesto es una novela, es toda una fabulación, obviamente. Y no, las otras iban saliendo conforme escribía. Porque, o sea, yo lo escribí en pocos días, el libro, pero después la corrección fue en un mes y medio. Y en ese proceso sí que ya pude meditar un poco más sobre qué le convenía al libro, equilibrarlo. Pero que no cambié mucho, o sea, no cambié lo que era el germen primero. Lo que pasa es que sí que añadí las citas, sí que lo corregí mucho, metí más, no sé. ¿Metiste más qué? Más diálogos, o sea, más signos de puntuación. alargar algunas cosas. Por ejemplo, hay un momento, o sea, o sea, quiero decir, yo no sé muy bien a qué tipo de público convoca esta novela, ¿no? Pero hay gente, pues mi madre, gente que no es muy lectora habitual y que sobre todo que no es muy lectora de libros literarios. Y claro, pues le ha gustado porque tiene una lectura, digamos, como superficial, pero claro, hay un momento, hay una conversación, la segunda conversación, la cena de Zaragoza, es una conversación bastante larga, de 6 o 7 páginas, 8. Sí. En fin, no muy larga, si fuera Thomas Mann sería un párrafo, ¿no? Pero son 8 páginas, de 100 páginas, hombre, es un porcentaje alto, ¿no? Hay 8 páginas sobre la propia autoficción, ¿no? También, y sobre, en fin, sobre el yo en la literatura, sobre la egolatría, sobre el narcisismo, sobre qué estamos haciendo, ¿no?
Entonces, claro, mi madre ahí se impacientaba, con razón, ¿no? Porque le estás contando, es como si a mí me, yo qué sé, es como si yo estoy leyendo una novela de tal y me meten 18 páginas sobre historia del golf. Pues hombre, igual me interesa, ¿no? Pero probablemente no. Bueno, para mí una de las virtudes de la novela, aparte de tener muchas lecturas, como en parte como cualquier texto y desde luego como cualquier texto bueno, es decir, se puede leer por capas perfectamente y ves en cada lectura cosas distintas, pero esto que tú decías de tu madre a mí me parece una virtud y es que hay muchos cambios de ritmo. O sea, no hay una curva predecible, digamos, ¿no? Si fuera una partitura musical no es como lo que sería siempre la parte vocal que haría su curvita, sino que tú empiezas de una forma, corres, pasas por unas ciudades, te paras de pronto, dialogas, monologas, piensas, ve clientes, o sea, que cambia muchísimo el ritmo de la novela. Sí. Y esto porque te salió así simplemente. Sí. Bueno, sí. No sé, sí, la novela es irregular, pero es armónica, ¿no? Yo creo, sí. Sí. Lo que decías antes de los espacios, claro, por el propio trabajo que tiene el hombre exige que se mueva, ¿no? Pero aparte me servía también como metáfora de su despiste monumental, ¿no? Claro, casi no hemos contado nada, pero es una novela que trata de un señor que está a punto de cumplir 40 años y que, en fin, por determinados reveses de la vida, ninguno muy grave, pero, en fin, ciertos trastornos que ha vivido, pues se encuentra pues, en una situación un poco de desorientación laboral, personal, familiar, mental, una crisis de vocación, ¿no? Es un hombre que se los ha dedicado a leer y que está empezando a arrepentirse, ¿no? No arrepentirse, porque los libros le han dado todo lo que es, y se dedica a eso, y gracias a los libros vive en Madrid, gracias a los libros ha tenido 2 hijos, porque una librería, en fin, o sea, es un poco... Pero anda un poco escamado, ¿no? Anda un poco con cierto hartazgo de los libros y empieza a pensar eso, que igual los libros son un buen punto de partida, pero una vez que los libros, con 13, 14 años, cuando estás aburrido, los libros de alguna forma te insinúan lo que es el mundo y lo que es la vida, mejor dicho. El mundo es esto. La vida no es esto, obviamente, ¿no? Eso le faltaría. Entonces los libros, son los libros, o sea, que si en tu ciudad, en Zaragoza, o en Tenerife, o en Nueva York, aprendes lo que es la realidad. Pero la vida se aprende en los libros. O sea, la vida se aprende leyendo Moby Dick, ¿no? Entonces, una vez que has aprendido eso, una vez que los libros ya te han intoxicado para siempre en ese sentido, pues igual ya los libros sobran, ¿no? O sea, hacen falta muy pocos libros en la vida para vivir con esa intensidad que los libros te han dado, ¿no? Y entonces, al final, aunque al final hay una reconciliación, y, o sea, de hecho, el personaje en ningún momento reniega de su vocación y de su pasión por los libros, pero sí que está ahí como en ese momento de cuidado, ¿no? Porque igual ya he exprimido lo que tenía que exprimir y bueno, sí, puedo seguir leyendo, pero bueno, en realidad no pasa. No sé, Sí, no sé de qué va el libro. personaje principal, ese hombre que ordenaba bibliotecas, es así. Y ahora, si tú fueras una autora, la pregunta que se te hubiera hecho desde el principio sería, pero esto es autoficción, ¿no? Usted está retratando su vida, ¿no? Porque lo escribe usted justo antes de cumplir los 40 años, se dedica a lo mismo que se dedica el personaje, quiere decir, y ha estado en todas estas ciudades y se comió esa pasta tan asquerosa que parecía una especie de argamasa. No, yo creo que ese es el mejor acierto de la novela. Yo creo que eso sí que presumo. La novela no sé si está bien o mal, pero tiene una cosa que es muy divertida, que es que el personaje siempre se equivoca con la comida, ¿no? Siempre se equivoca al coger platos. Me parece una forma muy divertida de expresar la mala suerte que está, ¿no? La mala racha que lleva, ¿no? Bueno, en fin, no es una bobada, ¿eh? Pero, y sí, bueno, sí es verdad. Es verdad que las mujeres, también hay algo ahí, bueno, eso nos llevaría muy lejos, pero... Pero no la llamaríamos autoficción, Ya, ¿no? bueno, no sé, pero sí es verdad que no, pero cuando se le pregunta eso a las mujeres tiene una cosa más venenosa, sí, porque hay una curiosidad un poco más insana por saber si cosas que cuenta son reales, ¿no? En mi caso. Yo nunca he estado en Grenoble, por ejemplo. La novela culmina en Grenoble, como se diga. Yo nunca jamás he pisado Grenoble. Y bueno, no, o sea, por supuesto, que evidentemente muchas de las reflexiones del personaje estoy de acuerdo con él, vamos a decirlo así, y me parezco mucho al personaje en muchas cosas, pero no, o sea, incluso, bueno, gente muy cercana se piensa que
que incluso he llegado a trabajar de eso, aparte como también, bueno, no es que haya jugado mucho al despiste, pero también como yo en mis redes sociales, tal, pues yo fotografío bibliotecas, que me gusta, ¿no? Cuando voy a alguna biblioteca la fotografía, ¿no? Entonces, claro, la gente se piensa que, ostras, es verdad que estás en Tenerife ordenando una biblioteca, ¿no? Pues no, que no. O sea, la gente, o sea, pero eso no era premeditado, no pretendía engañar, ¿no? Pero es verdad que la gente es muy crédula. O sea, eso parece mentira que llevamos ya muchos años con este asunto, con este juego, que es un poco circular, la verdad que es una bobada, si hay que decirlo en serio, es una bobada. Pero también es normal, ¿eh? O sea, yo tengo una visión un poco más amable de la autoficción, ¿no? Porque en realidad es que, o sea, por una parte no me gusta, por una parte me parece que está abusando de eso, pero por otro es que me parece natural. Es que, ¿de qué vas a hablar? Es que, Sí, claro. o sea, me parece que la autoficción, es que al final, joder, es que yo creo en la literatura, y de verdad que la literatura al final, sea mejor o peor, o sea, ya la calidad es otra cosa. La calidad es verdad que es otra cosa. Pero que la literatura siempre, necesariamente, hagas lo que hagas, expresa su tiempo y da testimonio sobre su tiempo. Y que estemos escribiendo tanta autoficción quiere decir que estamos en una época de que, o sea, a mí no me ha sido dado escribir sobre la invasión napoleónica de Rusia. Yo soy incapaz. O escribir sobre una pareja de canarios que se conocen en la guerra civil. Yo soy incapaz. Bueno, pues probablemente podría hacerlo y no lo haría mal. Si me dejas dos años o 3 de documentación y tal, y una beca, pues igual esto lo haría. Claro que lo haría, pero en plan, eso sí que sería una impostura, ¿no? O sea, que no pasa nada, ¿eh? No tengo nada en contra de la gente que hace ficción pura, o solo faltaría que tuviese algo. Pero que a mí, como no escritor que soy, podría dedicarme a eso, claro que sí. Si alguien me diera dinero por hacer las cosas, las haría, y lo haría medio bien. Pero que lo que me nace es como la poesía, ¿no? Yo no me propongo escribir poemas. Y esta novela, en el fondo, tampoco me la he propuesto escribir, pero al final escribo sobre cosas que me preocupan, ¿no? Sobre cosas que me están pasando, sobre cosas que estoy viviendo. Y al final eso nos está pasando a todos, ¿no? Entonces, en esta época, o sea, antes pasaba, ¿no? Que antes alguien escribía novelas sobre Rusia y no sé qué, y sobre la guerra y tal, y al final, pues si había tenido éxito, escribía sus memorias. Ahora no, ahora a los 25 años uno escribe sus memorias, o un testimonio parcial, un libro sobre su abuela, y solo después, no sé, también es peligroso porque, o sea, cuando escribes feria o panza de burro o tal, después ¿qué haces, no? O sea, también, joder, si ya he contado todo lo que tenía, o sea, todo lo que conozco, ¿no? O sea, o te repites, o entonces es cuando tienes que empezar a fabular, ¿no? Si has tenido éxito y quieres seguir escribiendo, tienes que hacer un libro que probablemente ya no sea natural, ya no sea tan tuyo, ¿no? Aunque siempre habrá cosas que contar. Obviamente todos tenemos un cajón lleno de, no de anécdotas, sino de vivencias, ¿no? Bueno, Sí, sí, habrá cosas que esperamos contar. que no, que por supuesto aquí, ante la pregunta esa imperdonable, por supuesto que es una novela 100%. Es toda una fabulación absoluta, lo que pasa es que es una novela muy cercana, o sea, muy, como no puede ser de otra forma, es una novela que discurre muy en paralelo a mi vida, sí. Bueno, pero es que, como bien has Es lo dicho, importante, pero es que... y lo decía Úrsula K. Le Guin, que más ficción que ella, poca gente, es que no puede ser de otra Pero es que forma. es Es como, decir, a ver, tú por eres el ejemplo, sujeto autor, por lo tanto... pero es que esto de verdad, esto no es ninguna metáfora, es que esto parece que es un juego literario, una cosa que decimos como para impresionar, y no, o sea, por ejemplo, si Cervantes, sobre el que casi, o sea, como sabéis, casi no sabemos nada de Cervantes, Cervantes es un fantasma. O sea, conocemos mucho mejor a Don Quijote, ¿no? Claro. Es la magia de la literatura, o sea, de Don Quijote lo sabemos todo, literalmente todo. Nunca agotaremos al personaje, siempre estaremos pensando en el símbolo, tal, pero Don Quijote está ahí, lo tenemos el 100%. Y de Cervantes no sabemos nada, ¿no? Pero sabemos cosas. O sea, yo estoy seguro, o sea, si aparecen por ahí unas memorias de Cervantes, van a ser reveladoras solo hasta cierto punto. O sea, Cervantes está en el Quijote. O sea, o sea yo siento que conozco a Cervantes. Claro. ¿Sabes? De hecho, eso me ha pasado también. Es una experiencia que, no voy a decir el nombre, pero cuando conoces a escritores, ¿no? Que es una experiencia que suele traducirse en disgustos o en decepciones. Yo una vez a un escritor muy bueno que me gusta mucho y que es famoso por su cretinismo, le di un corte así, o sea, que me trató mal, porque no pasa, a mí sinceramente me da igual, o sea, es que ni siquiera yo no me acerqué en plan admirador, ni mucho menos, pero que en algún momento, en alguna circunstancia, hubo como palabras feas. Y entonces, básicamente, no me acuerdo cómo fue, pero le vine a decir que no, es que te he leído entero y sé que no eres tan imbécil. O sea, es que lo sé. O sea, que no te hagas ser imbécil porque es que yo te conozco, ¿no? Entonces, claro, se quedó como... O sea, yo sé que eres un tío sensible, yo sé que eres alguien muy inteligente, sé que tienes ahí una cosa y una rabia porque no podamos ser mejores. Y claro, el tío se quedó...
Y eso lo creo de verdad. O sea, los escritores siempre... O sea, es imposible que un libro no revele a su autor. Es imposible. Aunque sea un libro sobre manual de volantes de camiones. O sea que cuando seas ministro de Cultura y todo sea anónimo, aprenderemos a leer mejor porque conoceremos a las personas a través de los libros, que puede ser Bueno, mejor, una... pero no confundiremos a la persona con el personaje. Claro, no lo confundiremos, pero a través de la obra podremos saber cosas de la persona. De hecho, mira, a mí, o sea, la gente me conoce bien. Yo soy un tipo, bueno, en fin, soy un hombre, al parecer, de desconcertante. O sea, yo, para mi familia, sí, yo siempre he sido un niño medio rarito, al parecer, ¿eh? Yo no me considero nada raro, pero bueno. Entonces, la gente que sí que me conoce bien, la gente que me ha adivinado de alguna forma, al leer esta novela me han dicho, joder, es que eres tú. Es que ahora te entendemos mejor. No sé cómo que, joder, o sea, que digamos que en ese sentido, pero tampoco es consciente. O sea, yo no he querido dar un testimonio de mí, por supuesto, sería ridículo, ¿no? O sea, yo no tengo ningún interés en darme a conocer, en abrirme en canal, ni mucho menos, pero que es verdad que al final pues la gente dice, joder, es que eres tú, es que tú como estáis viendo, yo me explico muy mal, o sea, me explico muy mal, pero escribiendo me explico muy mejor, ¿no? Entonces, en esta novela, de alguna forma, es como que, bueno, dejo, indeliberadamente, pero sí que me explico un poco mejor, ¿no? Cosas que... Sí, en la novela te explicas muy bien, desde luego. Y las manías de los clientes son manías que conoces, te inventas manías, porque hay algunas muy divertidas. Bueno, hay partes, en casi todas las páginas hay un humor, que de eso ya hablábamos a mediodía, muy peculiar, que le da una especie de levedad a la novela y a la vez la hace incisiva porque eres muy crítico socialmente, o sea, que hay mucho eso. Pero en las manías de esta gente te fuiste pues imaginando manías, porque es que antes decíamos que hay uno que solo quería primeras novelas, ¿no? Pero bueno, hacía su razonamiento. Pero luego hay una señora que solo la quiere la de los autores que empiecen por S y autoras, ¿no? Entre otras cosas porque en otra casa tiene a todos los y a todas las que empiezan por T, es decir, que podemos suponer que tiene 27 casas y realmente tiene una biblioteca impresionante, ¿no? Y luego había uno muy gracioso, que es el que le pide al personaje que quite de su biblioteca todos los libros que él no haya leído, que no haya leído la persona que pide. Y entonces el personaje le hace caer en la cuenta de que cómo va a saberlo, ¿no? Y le pregunta si señala los libros. Y no, anatema total, no, jamás. Yo nunca marco un libro, jamás lo subrayo, con lo cual, pues, te tienes que ir ahí de rositas. Pero te divertiste, te pusiste a inventar posibilidades de cómo ordenar O sea, yo creo dos cosas, para empezar. O sea, yo creo que las páginas, eso no te desmiento, ¿eh? Pero o sea, las páginas sobre las 15 o 20 páginas en las que, digamos, complazco al título, no son buenas. Y lo hacía casi adrede, es un riesgo porque está al principio. Claro, está al principio. También lo de, bueno, hay al principio como 4 páginas de una conversación con un cliente, para empezar ya en medias res, o sea, directamente la novela empieza en un diálogo con alguien al que, en fin, en mi opinión, o en la opinión del personaje, perdón, le falta literatura italiana, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando sobre qué autores italianos, cuánto presupuesto podemos tener para comprar libros de Leopardi y tal. Y empieza así, ¿no? Para que después ya hay como un parón para volver para atrás y ver cómo llegó hasta allí. Y después sí hay 15 o 20 páginas que yo, de verdad, como crítico, creo que no son buenas y que son casos, bueno, no sé si son divertidos o no, pero claro, es un riesgo que incurrí, pero me importaba mucho también de esa forma ir advirtiendo al lector de que no está ahí. El corazón de la novela no está ahí, no está en la buena idea de las bibliotecas, está en lo que va a venir después, que es muy impreciso, produce muchas más preguntas que respuestas y tal, ¿no? Pero bueno, tú como librera que eres, tú sabes que el tipo de desórdenes mentales que pueden producir los libros son muchísimo más estrafalarios que lo que aquí digo. O sea que, y esto lo estoy diciendo totalmente serio, no es un chiste. O sea, yo he sido librero de la Feria del Libro de Madrid, he estado muchos años ahí atendiendo. Aparte, particularmente en el mundo de la poesía, se da un tipo de lector y de poeta
que realmente hay gente, y esto lo digo casi ya, o sea, no pretendo hacer chistes, lo digo casi de una forma ya caritativa, ¿no? En fin, de intervención social o de piedad, porque hay gente que realmente tiene, y lo sabes perfectamente, o sea, no hay librero que no podría escribir un libro sobre anecdotario de las cosas que he visto, ¿no? Y son cosas extremas. Y hay casos muy dramáticos de gente que realmente necesita o tiene algún tipo de carencia o de necesidad surgida a partir de las lecturas o de la escritura, ¿no? Y que o sea, trastornos de personalidad de todo tipo, necesidad de escribir por razones inverosímiles, y sí, o gente que acude a los escritores como si fueran realmente confesores, ¿no? Eso lo hemos visto también, que la gente atribuye a los escritores una sabiduría y un poder, o sea, la gente, de verdad, o sea, pero incluso, o sea, escritores que tampoco no van de eso. Hay escritores que se lo merecen por ir de eso, ¿no? Por ir de santurrones, ¿no? Pero Manuel Vilas, ¿no? Por ejemplo, cuando publicó Ordesa, pues me contaba, ¿no? Que, joder, que un montón de alcohólicos, ¿no? Que le escriben, joder, ¿cómo lo haciste? O sea, y le cuentan las historias y, claro, es como... chico, es que no sé, o sea, que no soy psicólogo, o sea, que no sé, no es que te puedo escuchar, pero no te puedo ayudar, no sé, es que no... Y bueno, en fin, eso, que lo sabéis. Lo sabéis que lo de los libros produce muchísima demencia. Trastornos mentales graves, Sí, 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 que sí. produce lo de los libros. Pero y más la poesía. O sea, la poesía es un capítulo aparte en cuanto a gente peligrosa. Sí. gente peligrosa, pero bueno, por ahora que no... Bueno, sí, hay un momento divertido que alguien dice, joder, es que no soporto a los autores consagrados. Y él dice, no, es que no conoces a los inéditos. Sí. Eso es verdad, que no conoces a los inéditos, entonces ya es otra cosa. Bueno, vamos a ir terminando con el despiece porque desde luego la parte interesante no la vamos a contar directamente, o sea, porque la cuestión aquí también es que nos leamos el libro, pero es verdad que hay varias, bueno, aparte de esas cosas sobre la comida, hay varias cuestiones en esa primera parte mala, que lo ha dicho el autor, que es mala, que entras así como con una crítica social de visité a plutócratas que querían librarse de libros porque necesitaban espacio para otras cosas, para cuadros, para cabezas de ciervos y de osos, para trofeos de tenis, para fotografías. Me pagaron mal. Visité a personas modestas que querían hacerse con una pequeña biblioteca esencial para sus hijos. Me pagaron bien. Corazón abrumado, sé valiente. Bueno, empiezas tú con tus citas porque tú dices que no. Bueno, este era a Marco Aurelio. Es que Sí, es verdad, y además lo citas a Marco Aurelio aquí. Tú dices que esto no va de libros, entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que un libro que no va de libros tenga en las 4 primeras páginas, pero además solo las 4 primeras, que es en ese capítulo 0, que podría ser el 4, pero no, porque para eso los capítulos son 0, 1, 2 y 3, o sea, no 1, 2, 3, sino 1, 2 y 3. ¿Cómo es posible que tenga, a ver, que yo puse aquí el número, ¿dónde lo puse? Aquí, 14 autores con sus obras en las 4 primeras páginas, y no va de libro. No vamos a vender ni uno. Bueno, lo que decía tras citas es lo de los... Cosa que sabéis los libreros que con perdón, ahora es cuando sois todos millonarios, pero o sea, los ricos no compran libros. Eso está demostrado. Eso en Madrid se ve claro. En el barrio de Salamanca hay una librería muy modesta. Y abrió otra que tuvo que cerrar a los pocos años. Que los plutócratas pagan mal. No compran los libros, que no compran libros. O sea, que aparte lo tienen como casi, si me apuras, lo tienen a gala. Al menos en Madrid. Yo conozco la clase alta de Madrid por razones de una beca y tal que tuve. O sea, que no es que... No soy uno de ellos, pero me he movido entre ellos, ¿no? Conozco un poco esos altos pasillos de Madrid y no... Tienen libros, pero no compran libros, ¿no? Porque bueno, sería muy largo de explicar. En cambio, la gente humilde, bueno, los jóvenes, que no tenemos... O sea, los lo que se llamaban mileuristas antes, sí que compramos, ¿no? O comprábamos, yo qué sé, no sé, cada uno. O sea, hay más atención. Y, a ver, yo moriré diciendo que este libro no va a ser libros. O sea, por supuesto que se habla mucho de libros y se alude a muchos libros y mucho más de lo que parece. En realidad,
hay mucha más literatura de la que parece. Hay cosas que solo sé yo y que no hay plagios, os lo prometo. Eso sí que no, que yo sepa. O sea, no hay ningún plagio, pero hay muchísimos homenajes, muchas bromas, muchas cosas muy retorcidas, ¿no? Pero que eso es inconfesable no porque no se pueda confesar, sino porque o sea, se hace tan largo de explicar, incluso yo mismo ya no me acuerdo, ¿no? O sea, pero hay mucha tela, ¿no? De la propia estructura, pero no, o sea, creo que es que, claro, es que yo mismo, yo estoy todo el día hablando de libros, es que no sé hablar de otra cosa. A mí me perturban conversaciones sobre el precio de los tomates o sobre el volcán, no sé, quiero decir que desconecto, ¿no? Pero o sea, a ver, o sea, yo estoy alguien que la gente que, en fin, todas mis novias me han acusado de eso, ¿no? Joder, que solo, es que estás... O sea, es algo que lo tengo muy claro, que parece que yo solo me intereso por los libros y que solo me importan los libros, pero es que nunca he acabado de saber explicarme bien en el sentido que, o sea, los libros son el mejor atajo que hay para la vida, ¿no? Y, por ejemplo, yo que nunca llamo a mi pobre madre, ¿no? Pues nunca la llamo, la tengo abandonada, la pobre, y a mis padres, no, en fin, eso... Joder, ahora sí que no convendo uno. O sea, que soy bastante... Que parezco insensible, pero... o sea, ¿cómo salgo de aquí? Quiero decir, dedicar más tiempo a Don Quijote que a mi madre, o sea, pensar más en Don Quijote que en mi madre, es una canallada, por supuesto, sé que es un error, sé que es un profundo error, pero a la vez es algo que, una vez que has formateado la cabeza de cierta forma, o sea, Don Quijote es una gran metáfora también. Entonces, al final es que a mí, precisamente, como no hay nada que me preocupe más que la humanidad y que la gente y que no soporto el dolor, no soporto la injusticia, no soporto la crueldad, al final la literatura, y sobre todo determinada literatura, no Mónica Ojeda, sino Tolstoy, joder, te llevan directamente a un tipo de literatura que está escarbando un poco en lo bueno que somos, o en lo malo que somos, pero para llegar al corazón, que es la que me tiene un poco secuestrado, ¿no? Y es una paradoja que la literatura humanista me impida ser humano, ¿no? Pero es así, ¿qué quieres que os diga? O sea, no, en fin. Bueno, pero dime una autora de esa literatura humanista, que también, a ver, las haylas, ¿eh? Autora, sí, o sea, Bueno, aparte que tú eres adicto a Dickinson, a mí, claro, y sí, tienes Emily ahí... Dickinson es la persona que mejor ha escrito en este mundo, es una mujer, sí, Emily Dickinson. Y me encanta Edith Wharton, también como ejemplo de alguien que siempre con el humor, pero con la inteligencia chispeante y siempre con... Y hablando temas domésticos, temas que probablemente a mí me interesarían un poco, y temas así después de galanteos o de matrimonios o de tal, pero que va al corazón de las cosas, ¿no? Y va muy lúcida. Bueno, en fin. Sí, lúcida sí que era la señora. Bueno. ¿Alguna objeción tiene? No, me encanta Edith Wharton. Bueno, y además de eso, de que el mito y el secretario a los pies de la cama y ella dictándole, también me encanta, o sea, me parece muy bien. Y sus novelas me gustan muchísimo y me parece que es una de las que mejor ha retratado el alma americana de la época y las diferencias con la europea y con un sentido del humor muy especial. O sea, pues que sí, la firmo. Me quedo con la Dickinson, pero de todas formas firmo a la Wharton, por supuesto. Y aparte es como, parece mentira, ¿no? O sea, nunca una americana ha sido tan inglesa, ¿no? Y es como Henry James, que además creo que fueron pareja en algún momento. Sí. Pues, yo cada vez que leo a Henry James es que no me puedo creer que fuera neoyorquino, es que es inexplicable que no fuera inglés. Sí, es verdad. Henry James, esta maravilla. Bien, y antes de darle la palabra al público, ¿usted nos puede hacer el favor? No, de explicarnos. Si tú quieres que yo lea algo, tú me dices que yo por leer no tengo problema, pero tú no puedes porque además estás resfriado. Aparte de la escena esta que me encanta, en la que el señor que come también, que parece que todo ha sido hecho para él, que los cubiertos han sido diseñados para su cuerpo y que las comidas esas... Le plantea al protagonista, oye, ¿y tú por qué me tuteas? Que ahí hay una parte muy curiosa. ¿De qué va la novela? ¿De qué va la novela? Es que, Carmen, ¿tú qué dirías? ¿De qué va esto? O sea, la novela... Porque, oye, yo la tengo que vender en la librería, entonces me preguntarán, sí, o sea, ¿de qué va? ¿Es de intriga? Tiene intriga, ¿eh? Sí, o sea, la novela va sobre los límites de las posibilidades de la literatura. Creo que va por ahí. O sea, pero claro, en 100 páginas es muy difícil. Entonces, sin ensayar, o sea, Quijote, bueno, o sea, el Quijote al final es una gran novela sobre hasta dónde puede llegar la realidad, ¿no? Yo aquí intento, pues,
los límites de la literatura, ¿no? Y hasta dónde conviene, o sea, hasta dónde es sano llegar, ¿no? Pero también la novela es muy generacional, diga lo que diga Trapillo, que dice que no, sí, la novela es muy generacional, creo que estoy dando voz a un tipo de perfil que, bueno, no sé, es que igual estoy muy metido en Madrid, ¿no? Pero que creo que empieza a abundar gente de mi generación, gente de entre los 30 y los 50 años, que andamos en una situación muy parecida a la que el personaje plantea, ¿no? Que es, bueno, sí, ninguna tragedia a su alrededor, aunque los hay, y, bueno, más o menos las cosas van saliendo, estoy conforme, no estoy contento, pero, en fin, que las relaciones con el trabajo, o las relaciones con la ciudad, o las relaciones con la gente, están muy, muy, muy condicionadas por la necesidad de... O sea, y por las condiciones, ¿no?, económicas, ¿no? Aunque yo no soy Cristina Morales, ni soy Elvira Navarro, obviamente, ¿no? Y no querría serlo. O sea, no es una novela de militante, no es una novela social, no es una novela de pancarta, pero sí que contiene también algo que necesariamente me preocupa, ¿no? O sea, y que yo necesitaba decir, ¿no? Y, bueno, es una forma de protesta muy leve. En realidad no hay protesta, no me gusta quejarme. Sí hay, Sí. queja y protesta no es lo mismo. No directa, no directa. Y si la hay y tiene... Sí, pero no es, o sea, es indirecta. O sea, Sí, digamos que expongo mi protesta, pero sin hacer sangre, o sea, sin pedir explicaciones y sin... O sea, el objetivo de la novela no es cambiar el mundo. Sí, pero absoluto. bueno, en un párrafo De viene hecho, es al revés. Mira, eso está bien. O sea, no quiero cambiar el mundo, quiero cantar la vida, ¿no? O sea, vienes a decirnos lo de Lo cual es un Remedios conformismo. Zafra con Frágiles, es decir, Sí. que lo que pasa es que le dedicas ahí 2 párrafos, pero defines muy bien la situación de esos ricos pobres o de esos trabajadores con sueldos teóricamente dignos que en realidad rozan la pobreza, ¿no? Sí, pues en la novela se habla mucho de Francia, pero no porque yo conozca Francia, que no conozco, sino porque, bueno, me servía un poco como modelo de lo que está pasando, ¿no? Con aquello de las manifestaciones, los chalecos amarillos, hay como una proyección, ¿no? Pero bueno, también se habla sobre Goya. Si es que parece mentira, en 100 páginas... Te vas a Cádiz, te vas a Segovia, te vas Barcelona, a la sí. Borgoña, a Grenoble, te pasas de viaje en las 10 páginas, un montón. Entonces iría sobre eso ya definitivamente la novela, sobre esos límites de la literatura. Sí. Y tú ahora has dicho que no eres feliz, pero que está bien que esto y lo otro. Aquí el personaje dice que es feliz con lo que hace, pero sí que expone esa situación en la que al final terminas todo el día trabajando. Es verdad que es lo que te gusta, pero también es verdad que no te da. Y llega un momento en el que afirma que preferiría ser libre que ser feliz. No sé, ahora es cuando la gente se preocupa ya, porque vosotros sí que sois humanos, no como yo. No, o sea, yo soy la persona más feliz que conozco, lo que pasa es que no se me nota mucho. O sea, no es una felicidad muy contagiosa, ¿no? O sea, no soy especialmente alegre, pero yo soy feliz. Es una felicidad interior, ¿no? Es eso de que decíamos antes de cuando has leído con 12 años a la Dickinson, y la has leído bien, porque la Dickinson, como sabéis, es alguien que es una poeta ecuménica, ¿no? Que todos peleamos por ella. O sea, que tanto los poetas amargados y los luctuosos y los Chantal Mayard, ese tipo de gente la quiere, la reclama como, no, Dickinson, que es verdad que siempre está hablando así de cementerios y de la soledad, del aislamiento, de la muerte, Y no, los que somos hímnicos y positivos, vitalistas, también la reclamamos como nuestra referencia principal, ¿no? Es como estamos ahí es como si fuera la cuerda esa, el juego de la cuerda, ¿no? Que es nuestra. Es una poeta que vale para todos, ¿no? Y por supuesto que son poemas que sin ser felices son muy superiores. O sea, la felicidad es una vulgaridad en el fondo. Son alegría y son gloria y gracia. O sea, es que no sé cómo decirlo sin ponerme cursi, ¿no? Pero o sea, Dickinson te enseña cosas elementales y definitivas, ¿no? Sobre cierto estoicismo, sobre ciertas convicciones que son para siempre, ¿no? Y yo como eso lo leí pronto, como con Marco Aurelio, como Whitman y tal, digamos que yo estoy instalado en cierta asepsia, ¿no? En fin, soy bastante inmune a la euforia y a la depresión, ¿no? O sea, yo siempre soy muy regular. Pero
Pero sí, bueno, después claro, la vida manda, ¿no? La vida manda y las circunstancias son las que son y hay momentos difíciles, ¿no? Pero difíciles no en el sentido anímico, sino en el sentido material. Material, sí, sí. Efectivamente. Oye, y la Dickinson y sus pajaritos, y por cierto que tú ahora con esa pelea me citas a la Chantal Maillard, porque sabes que a mí sí me gusta, pero para él es es como de los herméticos, ¿no? Un ejemplo entre muchos, sí, sí, no. Siempre la pelea esa, pero... y eso que no es Canaria. Tú has hecho los prólogos de Nórdica y los estudios y la selección de poemas de Dickinson, y ¿te parece que son traducciones? Bueno, o sea, no sé tanto inglés como para opinar sobre eso, pero... ¿Pero el resultado en español? Sí, las traducciones que publica Nórdica, con razón literaria, con razón editorial, son traducciones muy fieles, ¿no? O sea, son traducciones que son como académicas, ¿no? A mí me gusta mucho una de Carlos Puyol. Carlos Puyol fue un hombre que trabajó durante 50 años en Planeta, era un hombre que vivía a la sombra, era un hombre muy... Bueno, tenía cierta... Pues no sé por qué lo digo, pero en fin, era del Opus Dei, tenía 9 hijos, era un hombre como muy... Era bastante gris, en muchos sentidos. Escribió novelas, escribió poemas, pero escribió libros sobre San Simón, sobre Henry... Bueno, y tradujo muchísimo, del italiano, del inglés, del francés. O sea, prácticamente vivía a sueldo de Planeta, estaba a la sombra de Lara siempre, pero era un hombre muy valorado, ¿no? Muy valorado, pero siempre a la sombra, ¿no? Él tenía cierta voluntad de estar... Bueno, en segunda fila, ¿no? No era un desconocido, por supuesto, publicaba, o sea, él quería publicar, quería ser leído, como no, pero que vivía siempre un poco un paso para atrás, ¿no? Y él tiene una versión de Dickinson que es muy infiel, quizás, pero esto, por supuesto, esto es una impresión mía y que no me hagan ningún caso, ¿no? Pero estoy seguro de que si Dickinson resucitara y aprendiera español, diría, lo que yo quería decir es esto, ¿no? Porque claro, Puyol se quita las rimas, casi ninguna traducción al español mantiene las rimas porque sería imposible. Pues imposible, sí. Pero Puyol incluso se quita ya no cosas que son más o menos prescindibles, aunque con las mayúsculas, esas extrañísimas mayúsculas que ponía, o sea, Dickinson, que era muy creyente, no solo creyente, era metodista, ¿no? O sea, era puritana. Pues Dios se lo ponía en minúscula, God, y ponía abeja en mayúscula y cosas así, ¿no? Y los guiones, ¿no? Los famosos guiones de Dickinson, que son incomprensibles, que nadie sabe muy bien, sobre todo porque... ¿Por qué trabas, no? ¿Por qué trabas tu poema? En una época en la que a nadie se le ocurría hacer la mínima heterodoxia, ¿no? Meter guiones que incluso incomodan la lectura. Bueno, pues eso Puyol se lo quita, tanto las mayúsculas como los guiones, pero a la vez, claro, lo encaja en métrica latina, en endecasílabos y tal, o sea que hace cosas muy discutibles, o sea, violentamente discutibles de teoría literaria, ¿no? Eso no se puede hacer, pero el espíritu es alucinante, ¿no? Y esos poemas a mí, son los que leí, y claro, también yo les debo mucho, ¿no? Porque, joder, es como Borges con Whitman. La primera traducción que leí de Las hojas de hierba de Whitman fue la de Borges. Fue una que ni siquiera se entera, es una antología que hizo Borges, que Borges, bueno, sí sabía inglés, pero muy bien, pero en fin, que era... también es un español muy argentino, tal, en fin, era como una versión rara, ¿no? Pero esta versión que a mí me maravilló, ¿no? O sea, esa trascendencia directa, ¿no? O sea, que no es... O sea, no llegas a lo que decía Dickinson, ve a la verdad pero dando rodeos. O sea, no vayas directo. O sea, a la verdad hay que llegar dando rodeos porque si no te deslumbra, ¿no? Pues no, Whitman se lanza como si fuera un tobogán directamente desde el principio, o sea, desde el primer verso no, aquí venimos a hablar en serio, ¿no? Y aunque va a parecer que hago digresiones hablando del cóndor y de la madera y no sé qué bosque y tal, pero estoy hablando todo el rato de lo único que se puede hablar, ¿no? Que es la existencia, la creación, el estupor de estar aquí, de América en su caso, tal, pero bueno, pues, se me está oyendo porque depende de cómo muevo el micrófono, depende me oigo a mí, digo, hostia, no se me ha oído nada, ¿no? Claro, por eso no me están tirando nada, porque no me oyen. Bueno, esto, no sé. Bueno, con Juan ya vemos que su libro va a ser más difícil venderlo, pero si queremos vender a cualquier otro autor o autora contemporánea o pasada y pasado... menos a una que... Pues ya por lo pronto, El Quijote, por si a alguien le falta leérselo, hay que leérselo, pero es que a Dickinson ya nos la ha vendido también perfectamente, así que... Al final soy muy poco original. Si me preguntan por los grandes, es que soy muy poco original. Tengo también... Y a Whitman también, hombre. Sí, sí. Pues, también, no. bueno, por ejemplo, bueno, da igual, no voy a entrar, pero sí, también hay autores menores en el libro que salen muy bien parados, ¿no? Gente que...
O sea, tengo determinados libritos que nadie... Bueno, qué sé, el de Conversación en Sicilia, de Vittorini, por Sí. ejemplo, ¿no? Que es un libro... ¿Lo has leído, no? No. Pues No. claro, es que como tiene colita el autor, pues... A ver, o sea, Conversación en Sicilia de Elio Vittorini, que lo publicó Gadir, y es un libro que sobre todo... Es que si no es muy difícil encontrar, pero si leéis la primera página de ese libro, yo creo que ya después sigue muy alto, ¿eh? Es de un hombre que vuelve a Sicilia, a su isla natal, y acompaña a su madre a poner vacunas por ahí, ¿no? Porque estamos en los años 40, o sea, neorrealismo a tope, y entonces es un hombre ya pues, de una edad, ¿no? Pero que acompaña a su madre, casi anciana, a poner vacunas casa por casa a gente, ¿no? Y eso deriva en una cosa también, es que por eso es que se parece, con perdón, o sea, se parece en cuanto al tono de que al final una cosa que es un realismo súper crudo se convierte en algo que es una o sea, es que es casi una locura, ¿no? O sea, llega un momento en que dices, pero esto no puede ser, o sea, o sea, la novela te lleva, se mete en una cueva, entonces a partir de esa cueva ya todo empieza a ser como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Dices, pero ¿qué está pasando, no? Es muy raro, y sobre todo la primera página es, creo que es la mejor primera página que conozco. Conversación en Sicilia, es alucinante, ese comienzo es... A pedirlo a Ya. Vittorini, es que yo hoy me voy a tener Bueno, que pedir... por ejemplo, sí, es que al final, bueno, Aún no cualquiera cosa menos lo mío. menos Sí. lo tuyo, no, lo Sí, tuyo lo vamos a vender también porque además ahora vamos a dejar ya paso a las preguntas y que te acribillen así. Yo te doy más botella de agua para que te acribillen totalmente. El libro hay que leerlo porque además con este tamaño es leerlo, releerlo, coger otra parte, cabrearse, decir, ay, no me había dado cuenta de esto, mira ahora. Pues eso, pues supongo que leer a Vittorini y después de leer a Vittorini releerlo y decir, joder, si me lo hubiera leído antes le hubiera dicho no sé cuánto. Un segundo, dame medio minuto. También otro libro que no vais a encontrar porque se llama El sifón azul, de Urs Wismer. Es que estoy pensando en esto. En realidad, eso no lo aduro en el libro, pero El sifón azul de Urs Wismer, con W-I-D-M-E-R. Lo publicó Círculo de Lectores. Incomprensiblemente lo publicó en la colección juvenil. O sea, lo publicó en... Fue por el título. Sí, El sifón azul. Es un tipo que entra al cine... O sea, la idea es hasta mala, si me apuráis. O sea, si sois lectores así como exigentes, va a parecer que digo, pero ese tío, ¿de qué va? ¿No? Este está contando chistes. O sea, la idea parece como muy tosca, pero es alucinante ese libro. Es un tío que entra al cine y al salir es 30 años antes. O sea, ¿no? Al salir del cine, la ciudad, y claro, bueno, nada, también son 50 páginas y es alucinante ese libro. Y de hecho yo lo leí porque... Pues igual tenía 14 años o 15 y leyendo las páginas, como en mi casa éramos 4, y cada revista del Círculo elegía uno, ¿no? O sea, una vez al año te tocaba. Y claro, leí las páginas, o sea, fui a las páginas de Juvenil, vi aquello, me gustó la cubierta, me gustó la sinopsis, lo pedí, y con 14 años leí ese libro, y es que es también esos libros que te marcan, ¿no? Dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y que te enseñan lo que la literatura puede hacer, ¿no? Sí. Pero no en un sentido de fantasía, ¿no? O sea, no lo que puede hacer la literatura en plan Peter Pan, no es eso, es como una novela que es realmente... Es una novela histórica, una novela que es muy personal, se nota que está hablando de sí mismo, o sea, que no está hablando, no es fantasía. Es, por supuesto, la idea principal, la idea que articula la novela, que vertebra todo, es fantástica, es imposible, pero que al final, o sea, con perdón, o sea, hay muchísima más verdad en este tipo de novelas que en Saramago, ¿no? ¿Sabes? O sea, en Peter Pan es mucho más realista que los diarios de Saramago, con perdón, joder, que soy Canarias, coño. Perdón. No. Sí, Quería decir Ayala. Que también hay, pero da igual, no digo nada. Pero vamos, que sí, joder, perdón, Bueno, este es el sifón azul o el ciclón. Nunca profanaría a Saramago en su tierra. Tenemos que apuntarlo. Joder. Bueno, pues yo no lo voy a profanar aquí porque nos están grabando, pero ya, vamos no que... jodas. No, doña Pilar, es broma. No. Oye, que viene Pilar desde En Lanzarote. serio, que es broma, se lo retiro, de verdad. Y verás Caballero Bonald, me da igual, joder, no voy a decir más. Bueno, preguntas para don Juan. O sea, me entendió lo que quiero decir, ¿no? Que Alicia en el País de las Maravillas dice mucho más sobre nuestra vida, pero no metafóricamente, ¿no? O sea, es una reflexión mucho más poderosa sobre mi vida. Lewis Carroll que
Que Saramago, que puedes no, que decirlo, Tiempo de pero silencio, que es que, sí. digo, que me gusta mucho, pero es que, mira, es que no. Bueno, ahí ya tocaste con Alicia, ya tocaste el talón de Aquiles de doña Cecilia. No, el talón de Aquiles, o sea, la maravilla y que sí, que claro que seguro que está de acuerdo contigo en que eso nos hace autoconocernos mucho más que las memorias de cualquier escritor o escritora. Preguntitas que tenemos que aprovechar, que se hace tarde. Más que preguntas. Protestas, quejas, reclamaciones, abucheos. Tengo un micrófono para pasarlo. Bueno, Nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Iba a decir ni tomates, ni abucheos, ni nada. Sí. No, vamos a intentar estar a la altura del micrófono, del medio. Bueno, yo no he tenido la suerte de leerte todavía, o he tenido la suerte de no leerte aún, que a veces dicen, ¿no?, que ese primer contacto pues siempre se agradece. Claro, todo lo que conozco yo de ti, aparte de esta magnífica presentación que han hecho bueno, tú y Izaskun, es el título de la novela, ¿no?, El hombre que ordenaba bibliotecas. Yo leo este título y no sé por qué me viene a la mente el título de un ensayo. Me recuerda un poco, por ejemplo, al escritor En su paraíso de Ángel Esteban en Periférica, ¿no?, que él trataba pues de 30 escritores que trabajaron en bibliotecas y demás. Y digo, oye, pues podría venir un poco sobre esto. Pero efectivamente has nombrado, aunque digas que el título de la novela alude solamente a las primeras páginas y que luego no tiene mucho que ver, pero yo pienso en un ensayo, ¿no? Y claro, sobre la distinción entre ensayo y novela, me gustó mucho en su momento, leyendo Simón de Miki Otero, una de las cosas que decían los personajes entre sí. Estaba Simón, que leía fervientemente novelas y las defendía a ultranza, y después estaba una compañera, una amiga suya, que solamente leía ensayos, ¿no?, porque desde su punto de vista, desde el punto de vista de la chica, los ensayos eran los que contaban cosas de verdad y las novelas no servían para nada. Y Simón me encantaba porque él la rebatía y decía, mira, las novelas son libros que no tratan sobre nada porque precisamente tratan sobre todo, ¿no? Entonces era un poco, pues bueno, preguntarte un poco al respecto de esto, un título que a veces, bueno, por lo menos en mi caso, alude a algo que puede llegar a resultar o que se podría haber tratado en un ensayo, pues bueno, tratando muchas citas que efectivamente ya han desmentido que están en el libro, pero bueno, que has elegido precisamente una novela para tratarlo, ¿no? Y bueno, pues lo que comentaba un poco Miki Otero, ¿no?, esas novelas que tratan efectivamente, son libros que tratan absolutamente sobre todo, pues bueno, por tu parecer. O sea, es que, bueno, o sea, los libros que nos gustan en realidad no hablan sobre nada, no sobre, esto es sobre todo la poesía, ¿no? Una poesía que hable sobre algo, mal asunto, ¿no? La poesía habla sobre sí misma, ¿no? Pero esto, si nos metemos en cuestiones de género, o sea, digamos, estábamos acostumbrados a leer lo que se llama novelas de no ficción, ¿no? Novelas que, bueno, que también, y cuanto más recientes, más bestia, ¿no? Más claramente, pues, joder, testimonios de, o sea, Almudena Sánchez hablando de su depresión, pues es novela. Ese libro, cuando tengo que hacer los premios de los libreros, yo tengo que meter ese libro en ficción. Pero es que cuesta, ¿no? O Ordesa, de Vilas, que también ha salido. Joder, Ordesa no tiene ni una gota de ficción, en principio. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué? O Apegos feroces, de Vivian Gornick. Ficción. O sea, entra dentro de la ficción, además nadie lo discute, ¿no? Sin embargo, las memorias yo qué sé, de quien sea, son no ficción, ¿no? O el diario, los diarios no ficción, ¿no? Bueno, lo que la gente escribe en sus diarios, vamos, es que ya os podéis imaginar, ¿no? Es que no es que sea ficción, es que es... Bueno, o si no es ficción, pues al juzgado, ¿no? O sea, es que, no sé, son declaraciones de... Pues ahora ya retorciendo esto, por ejemplo, el infinito en un junco, sin ir más lejos. O sea, ¿por qué el infinito en un junco es un ensayo? O Madrid de Trapello. ¿Por qué Madrid de Trapello es un ensayo? Si la mitad del libro son sus memorias sobre Madrid. Y que, por supuesto, miente como un... Bueno, es mi mejor amigo, ¿eh? O sea, es una cuestión de cantidad. El infinito en un junco contiene muchísimas páginas de memoria personal. Y ha ganado el premio de no ficción, ¿no? O sea, que eso está por... Quiero decir, a mí tampoco me interesa mucho como filólogo, tampoco estoy muy preocupado por los géneros, ¿no? O sea, lo de libros solo vale para ordenar, ¿no? Bibliotecas, pero no me preocupa mucho. Pero hay departamentos universitarios que están solo dedicados a la teoría del género, que no es el género de Izaskun, de su librería, sino el género de etiquetar, ¿no? De qué materia hablamos. Bueno, pues ahora ya para rizar el rizo se está empezando a hablar de ensayo de ficción. O
sea, que no es lo mismo. No es lo mismo una novela de no ficción que un ensayo de ficción. Incluso conocemos ahora, bueno, hay un fotógrafo, Ricky Dávila, un fotógrafo muy importante, que ya no tiene cámara. Entonces, el tío publica Viaje a Sicilia. Y es suya, es su obra, pero no es un fotógrafo. Bueno, en fin, estamos metiéndonos en ese mundo ya de imprecisión y de inconcreción y de, bueno, todo es relativo, hay que jugar con la credulidad, hay que jugar con... Bueno, no hay que... en fin, estamos en eso, ¿no? Y, bueno, sí, tú dices... Bueno, aparte el título es un endecasílabo, con lo cual me gustaba que la poesía fuera por delante, ¿no? Pero, de hecho, este año se publicó en Anagrama un libro que se llama Cómo ordenar su biblioteca, o Cómo ordenar bibliotecas, de Calasso, Roberto Calasso. Ahora se acaba de publicar otro libro en Fórcula que se llama El desorden de los libros, que es un ensayo. O sea, que parece que este año está el tema de moda, ¿no? De ordenar. Pero, no sé, yo no... Sí, no sé. Hombre, el título, digamos, al que yo creo que... El título al que recuerda es el de Chesterton, ¿no? El hombre que sabía demasiado, ¿no? Yo creo que es un poco lo... Que también es un endecasílabo, también está como muy... Pero no, era como evocador, ¿no? Y claro, no está la cubierta. También la cubierta del libro, sí. Eso no me has preguntado, pero la cubierta que es de Trieste, es el embarcadero de Trieste, que no aparece en la novela para nada, Trieste. Pero es una novela que mucha gente me pregunta, ¿no? Pero si eso no tiene nada que ver. Y yo creo que sí, pero claro, sí que tiene que ver, pero de una forma indirecta. Digamos que el espíritu de la novela está ahí. Lo que pasa es que no sale Trieste, no llueve, no hay gente con paraguas, pero aparte que apetece leerla, creo, o sea, hay una intención ahí bastante más, más estratégica, pero que, o sea, digamos que apetece, o sea, que es una novela muy abierta, es una novela de gente a la intemperie, o gente que se siente a la intemperie, pero a la vez protegida. Entonces va por ahí, ¿no? O sea, no sé, lo del ensayo, pues no sé. Nadie me había dicho que parece un título de un ensayo, pero vamos, me parece bien porque, de hecho, hay muchas páginas que... De hecho, al final, fíjate, a mí que yo, incluso como lector, me están empezando a dar pereza las novelas. Ya tengo pues, lo que decía Pla, ¿no? Que Josep Pla decía que a partir de los 40 años un hombre serio no lee novelas, ¿no? Y joder, a mí no sé si es porque me llevo muchos años con esa frase pesándome, ¿no? Aunque no me dé cuenta. Pero sí me está pasando que a mí novelas costumbristas de ficción sobre gente a la que le pasan cosas empiezan a aburrirme, ¿no? Pero como autor, si es que quieres que sea escritor, al final comprendo que la novela, primero, ¿dónde están los lectores? Que esto ya al margen, pero que yo he comprobado que donde están los lectores esa es la novela. La novela también es que realmente es como una esponja, o sea, es que da muchísimas... O sea, si yo escribiese un ensayo sobre autoficción, si yo me pusiese a escribir, aunque fuera cortito, para 50 páginas sobre la autoficción, eso se lo leería a 100 personas, y sería un coñazo tremendo, ¿no? Pero, perdón, sería un tostón. Pero meter aquí, básicamente, la tesis de ese librito que nunca existirá, la meto aquí, encima en un diálogo, dos personas que hablan sobre eso, y funciona, es que funciona, y no aburre, ¿no? Entonces, al final, yo mismo es que me lo paso mejor haciéndolo así. O sea, yo para qué voy a escribir ensayo sobre, o la tesis, ¿no? La propia tesis doctoral, ¿no? Que nunca publiqué, pues la voy a reaprovechar, es una historia muy buena. Yo hice una tesis sobre un escritor falangista que era un loco, y que ese loco, no lo digo por hablar mal de él, porque pero que era realmente un tío muy extremo, ¿no? Muy violento, era como una caricatura del escritor falangista, ¿no? Era como que alguien se había propuesto ser todo lo que... Entonces era muy bruto, y yo me lo pasé muy bien haciendo esa tesis. Entonces la tesis, pues me parece hasta bien que no se publicase porque eso no tenía lectores potenciales. Pero estoy seguro que meter un 10% de esa tesis en una novela que esté envuelta con cosas, situaciones así y tal, eso... Y de hecho, si lees la segunda novela y tal, el personaje ese de Luis Santamarina te va a producir mucha curiosidad, pero después nunca leerías la tesis, porque tampoco tanta, ¿no? O sea, me ha interesado, pero no tanto, porque ya las cosas puntuales de los pronombres personales en no sé qué libro, pues no apetece a nadie, ¿no? Pero, o sea, cuatro apuntes, o sea, la novela, digamos, que esa capacidad de absorción que tiene es muy buena, o sea, es muy cómoda también, por otra parte, ¿no? Para un escritor. Bueno, no sé si es cómoda, Cecilia, pero desde luego sí que es el género que tiene captado al público, ¿no? Hola, ok.
Mira, yo bueno, empecé a leerla antes un ratito, pero lo del hombre que ordenaba las bibliotecas, los que ordenan la biblioteca en el fondo, los que quieren ordenar su biblioteca, no quieren en el fondo, no lo sé, ordenar su propia vida. Eso, el libro este de Máximo Gata, que acaba de publicar Fórcola, que es una melonada, como diríamos en Zaragoza, o sea, que son ideas como aparentemente provocadoras, pero que son una bobada, sí va sobre eso, ¿no? Sobre que al final la vida, como la vida es caótica, como la vida es imprevisible, pues está bien que los libros también, o sea, una pila de libros se caiga un día, igual que tu abuela se muere, pues una pila de libros se cae, ¿no? O sea, y dice, bueno, en fin, igual yo soy muy, no conservador, pero no sé cómo querréis llamarme, pero bueno, primero, que ¿quién ha dicho, o sea, que la vida no sea ordenada? Eso también depende, eso también está por demostrar, ¿no? O sea, que para empezar, bueno, empieza por los libros, ¿no? Efectivamente. Empieza ordenando los libros, igual tu vida es un poco más ordenada. Trabaja, o sea, léete los libros. ¿Tú quieres una vida laboriosa? Léete los libros, no tengas libros sin leer, que es lo que Gata ya es como, venga, eso es acumulación, ¿no? O sea, es mejor tener en casa 50 libros leídos que 5.000 sin leer, obviamente, eso no hace falta explicarlo, ¿no? Hay un poeta finlandés, Pentti Sarikoski, y que publicó, en Nórdica publicó La carta a mi mujer, ¿no? Este era un hombre, era un desastre, era un hombre, bueno, era un bohemio extremo, ¿no? Finlandés, el típico finlandés, pues también otro alcoholizado, con una vida complicada. Entonces fue a un congreso de literatura en Londres y desde allí le escribió 100 páginas a su mujer, ¿no? La carta a mi mujer. Y allí, bueno, le dice una cosa muy bonita, ¿no? Dice que un libro leído es como un ladrillo en casa, ¿no? Sobre todo por lo de leído, ¿no? No dice los libros, o sea, no es la imagen visual que ya es buena. O sea, imaginar los libros como ladrillos, ¿no? Que sostienen la casa. No dice leído. Un libro leído es como un ladrillo que apuntala, ¿no? Que mantiene un poco la solidez de la estructura de la casa, ¿no? Y del hogar y del amor, o sea, con todo lo que implica, ¿no? Y es muy bonito. O sea, los libros leídos, realmente, por eso yo incluso no soy incapaz de librarme de los malos. O sea, libros que Ariana Harwick, pues los tengo porque es que si los he leído me parece como una tradición, o sea, es como parte de mí, ¿no? O sea, me parece una tradición deshacerme de libros que he leído, aunque no me gusten. Prefiero regalarte uno. Si vienes por mi casa, te regalo con mucho más gusto un libro que quiero leer, pero que nunca encuentro tiempo, que un libro malo, que también por ti, ¿no? También, no te voy a regalar uno que no me ha gustado, pero sí, o sea, es una cosa rarísima. De hecho, el sábado voy a escribir sobre esto, en el artículo que escribo, sí, sobre esto, ¿no? ¿Por qué soy incapaz de librarme de libros que no voy a leer, que por supuesto no voy a leer, pero que tengo subrayados, que tengo trabajados? Bueno, también es que en parte me dedico a esto, ¿no? Si igual algún día me piden explicaciones, oye, ¿por qué a ti no te gusta Chantal Mayer? Entonces tengo que volver a ellos para decirme, a ver, mira, no sé, tengo que razonarlo, ¿no? O sea, me dedico a esto, no puedo... Bueno, no puedes desprenderte de esos sí, libros. No sé, bueno, eso son excusas, lo hago porque no puedo. Que no soy capaz, vamos. ¿Y tu biblioteca está ordenada, Juan? Sí. No, pero la biblioteca está ordenada para empezar por libros leídos y libros no leídos. O sea, a las paredes, o sea, los libros no leídos están aparte. Lo cual es un problema muy grande porque la gente que viene acá, si lo sabe, de repente ve, joder, no has leído La montaña mágica, y me hago un poco el ridículo porque, o sea, entre los no leídos hay cosas que dices. Entonces digo, no, sí, pero es que también son los por releer. Los libros que quiero releer también están ahí, ¿no? Me pego esa mentira porque, de verdad, hay libros como necesarios. Joder, yo soy doctor en literatura española. Y no has leído, El Criticón, soy aragonés. Pues yo no he leído El Criticón de Gracián, ¿no? Porque es imposible. Es que no sé si lo habéis intentado, pero, joder, es que es imposible. O sea, yo no paso de la página 10, ¿no? Es imposible leer ese libro. Y me gustan los libros así densitos y... ¿Qué libro? Imposible. El Criticón de Baltasar Gracián, ¿no? Es la gran obra de la literatura aragonesa, ¿sabéis? ¿No? Gracián, un jesuita, que pues es una obra una obra filosófica sobre dos personas que van caminando. Pues además que me encanta, o sea, me gusta la idea. Van caminando, es un poco esto. Van caminando y van hablando de todo, y van saliendo todos temas, ¿no? Entonces, ¿y no te has dado cuenta, Crotilo, que, o sea, es que como es muy platónico? Pero es que, claro, es que Gracián era muy barroco, no era muy barroco, era barroco. Y era teólogo y es imposible. Y está todo el rato con referencias que, joder, las ediciones son 2.482 notas al pie. Pues. Que eso me gusta, ¿eh? Que me encantan notas al pie, me encanta ese género. Yo disfruto mucho con eso, pero tendría que pedir una beca para leerlo, un mes. Otro confinamiento. Un confinamiento para leer los que te tenías que leer como aragonés, por lo menos, y como filólogo.
qué hemos acabado de leer? ¿Por qué habéis acabado avergonzando? No hacía falta. Bueno, Rodri también. Eso te pasa por contestar, Pero, sí, no, de verdad. pero de verdad lo tengo ordenado, ¿eh? Lo tengo bastante ordenado. Tengo poesía, narrativa, fotografía. Aragón, tengo aparte Aragón. ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, yo tengo dos preguntas, si se me permite hacerlas así de una, que quizás se escapan un poco a lo que ya estamos hablando, de libros, quizá no. En el diálogo que has tenido con Izaskun, has dicho que conoces, por ejemplo, en el barrio de Salamanca, esos altos pasillos de Madrid y toda esta diferencia entre el acceso a la cultura, quizá a lo mejor me equivoco en expresarlo de esa manera, o digamos el interés al acceso a los libros, ¿no? Como gente de alto nivel o de un nivel adquisitivo alto, vamos a decirlo de esa forma, no valora tanto el hecho de poder tener una biblioteca, aunque sea humilde, pero bien hecha o bien establecida, según qué parámetros, ¿no? Y cómo hay personas o familias más humildes que sí pues, tienen ese interés. Y me gustaría preguntarte por qué crees tú que eso sucede como fenómeno. Es decir, porque yo, por lo menos a lo mejor es una equivocación mía, pero siempre he pensado que las personas que tienen más poder adquisitivo tienen más tiempo, al mismo tiempo, de poder dedicarse a eso, o no, pero por lo menos tienen más intereses o tienen más vías de acceso que la gente que a lo mejor es humilde y tiene que dedicarle más tiempo al trabajo, quizás. Y la segunda cosa que te quería preguntar era, en tu novela hablas de gente que va a comprar libros en algún punto y esa gente tiene ciertas, digamos, manías. Pues te voy a pedir libros o X autores o lo que sea. ¿Tú qué manía como lector, qué manías tienes particulares tuyas? Que dices, tú tengo esta manía y por eso elijo este tipo de libros quizá, o selecciono también, que es tu trabajo, ¿no? Este tipo de libros porque a lo mejor te nace de alguna manía, de algún tipo de cosa que no puedas explicar exactamente. Y son esas dos preguntas. Voy a empezar por la segunda, es más fácil. Bueno, es más difícil, pero más fácil. O sea, me la sé mejor. La otra tengo que... Hay una parte de mi cabezota pensando en lo de los ricos, que no soy sociólogo. Yo estoy de acuerdo con... En el libro este que digo, del desorden de los libros, que es de Máximo Gata, que lo dice muy bien, pero dice bobadas, y él sabe que está diciendo bobadas, lo está provocando. Hay un epílogo de José Luis Melero, zaragozano, en el que, en fin, le riñe, ¿no? Digamos, y dice, bueno, esto es muy divertido, nos lo hemos pasado muy bien, pero no. Una biblioteca, si no está ordenada, es absurda, porque si no encuentras un libro que sabes que tienes, pues para qué, es como no tenerlo, tal. Entonces, Melero dice, bueno, pero tampoco es verdad, porque Melero, por ejemplo, busca primeras ediciones también, ¿no? Entonces, o sea, no es verdad que... Sí, los libros son para leer, pero no cualquiera, es verdad. O sea, que pues incurrimos en contradicciones. Yo también tengo la tontería de las primeras ediciones, ¿no? Es una bobada, pero a pesar de que soy muy Juan Ramoniano, Juan Ramón decía que ¿para qué quiere la primera edición de La rebelión de las masas? Prefiero la última, ¿no? La que seguramente tiene menos erratas, habrá más comentarios, habrá... Yo las primeras ediciones sí que... O, por ejemplo, pues no sé, me fastidia mucho... O sea, voy mejor... O sea, si encuentro un ejemplar más pulcro, o con la sobrecubierta de un libro que ya tengo, lo cambio, ¿no? Lo cojo el nuevo, recupero los subrayados, o sea, los subrayo, o sea, consulto los subrayados y lo vuelvo a hacer en el nuevo y el otro lo... Pero eso pasa pocas veces, ¿eh? O sea, no estoy tan loco, o sea, pasa pocas veces. Pero vamos, que sí, que tengo la manía de que los libros sean perfectos, ¿no? Y que no estén... Aunque también lo voy perdiendo, ¿eh? Me voy madurando, ya era hora y voy... Mira, los libros un poco a patadas ya, ¿no? Pero es verdad que los subrayo a lápiz, las cosas... Me parece importante, no sé, creo que hay que tener... O sea, seguramente es también wishful thinking, pero creo que el libro es algo destinado a durar de alguna forma, que alguien los leerá, alguien los recogerá o no, pero acabarán en algún sitio y, bueno, siempre tendrán en potencia la posibilidad de ser leídos, ¿no? Y, por tanto, hay que tratarlos con cierto... No hay que ultrajar a los libros, ni siquiera a los de... En fin, es broma. Y en cuanto a lo de los ricos, a ver, por supuesto, esto lo tengo pensado, pero porque hablando con libreros de por qué no compran, ¿no? Claro, son gente, tú hablas del tiempo, que es un tema importante, más bien son gente que tiene formación, claro. O sea, en muchos casos son los cazurros, como vemos en el propio Congreso de los Diputados, lo vemos, ¿no? O sea, que estamos hablando de clase alta, de upper class, pero no estamos hablando de élite intelectual, ni mucho menos, obviamente, ¿no? No es lo mismo. Pero son gente, por muy cazurros que sean y por muy cavernícolas que sean, han tenido formación, porque son gente que procede de familias con dinero y por tanto tienen másteres.
incluso los que son tontos, han tenido oportunidades y, por tanto, y han tenido que aprobar. O sea, su papá les da collejas, oye, espabila, ¿no? O sea, son muy cazuelos, pero, de hecho, tienen títulos, ¿no? Y, por tanto, todos tienen culturita. Todos tienen su cultura elemental, la tienen, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay todo tipo de casuística, ¿no? Hay gente que realmente, conocemos gente de ese nivel que tienen sus propias ambiciones literarias, ¿no? Que eso da un poco de pena porque, bueno, por muchos motivos. También es verdad que su papá tiene una gran biblioteca, entonces, claro, no compran libros porque ¿para qué, no? Si ya voy a heredar la de papá, ¿no? Esto parece que estoy hablando con rencor de clase y tal, pero no para nada, ¿eh? O sea, que no parezca que soy el lumpen, ¿no? Pero es verdad, o sea, que eso pasa, ¿no? Sí, no, pero se ve, eso se ve en las ferias también. Las ferias del libro tú echa un ojo. La gente que va encorobatada y como bueno, mira mucho, habla con los libreros, da conversación, merodea, pero no compran. No sé por qué. Y cabe la gente que realmente tiene que hacer un esfuerzo para comprar el libro suele llevárselo, sí. Puede ser por la herencia de la biblioteca de papá o porque realmente como tenía que poner los trofeos de tenis y no le caben los libros. Es una cuestión de valor. Pero sí es verdad que ocurre, igual que ocurre que sí que el estudiantado y gente joven que ve sin dinero y que quiere comprar libros y que ahorra para comprar libros. O sea, que invierte esto en comprarse el libro cuando tú estás viendo que está viviendo con una beca bastante porqueriosa. Pero ocurre. A lo mejor es un síntoma muy, muy actual, porque es verdad que supongo que a principios del 20 la burguesía, uno de los alardes eran precisamente las bibliotecas familiares, ¿no? Y esas bibliotecas en algún momento se tuvieron que comprar, o sea, no son herencias que vengan desde el 18, pero ahora mismo ya lo de la biblioteca en casa, si te fijas, no es tan... Eso también es un poco el concepto de utilidad, ¿no? O sea, buscar periódicos, ¿no? Eso sí. O sea, están informados, son gente que está muy informada, está al día, sabe... No ha leído ningún libro de Millás, pero le lee todos los viernes en El País, ¿no? Que ha desarrollado ciertas... Él sabe, o sea, sabe más o menos colocar a cada uno, sabe de qué pie coge a cada uno, sabe quién es quién, sabe más o menos, o sea, se va enterando de las cosas y por tanto tiene cierta cultura de mariposeo o de merodeo, pero que no lee libros. O sea, pero esto, insisto, que no lo digo, no estoy arremetiendo contra ellos, de verdad, o sea, que no estoy juzgando, estoy describiendo. Hay cierta, yo creo que eso pasa, que la sensación de que leer es perder el tiempo, o sea, sentarse a leer un libro trapillo, pues no, pero los artículos sí, ¿no? Porque si ideológicamente estás medio cerca y tal, pues joder, te vas enterando. ¿Has leído lo que ha escrito Ana Iris Simón sobre no sé qué, sobre Errejón? Pues eso se enteran, eso lo saben, vamos, circula por el WhatsApp. Sí. Y entonces, claro, tienen cultura y saben quién es quién, pero de eso a leer sus libros, eso hay un salto que hacemos los demás, ¿no? O sea, no. Yo al revés, yo no leo, yo no leo ni las columnas de la gente que más me gusta, ¿no? No sé por qué tampoco. O sea, yo al revés, como que tengo cierta aversión por la actualidad, ¿no? O sea, tengo rechazo por las polémicas y o sea, me gusta no estar enterado de que se cuece, lo cual así me va, ¿no? Es imposible, por otra parte. Bueno, no tanto. Pues si no hay ninguna pregunta más, ¿sí? ¿Había alguna más o estabas dándole al fuchi por gusto? Ah, vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, aplaudimos aquí al caballero y nos vamos.